Buenos días, soy la doctora Ingrid Esteves y el día de hoy vamos a hablar principalmente de la bioseguridad en el laboratorio. Sin embargo, debido a la pandemia, debido a la enfermedad COVID-19, también vamos a tocar algunos aspectos que son importantes al respecto. En las noticias hemos escuchado que, como en esta noticia, que pese a la recomendación de salud, pues pobladores de Joyabaj, del Quiché, participaron en bailes sin medidas de protección por el COVID-19. También hemos visto noticias, ¿verdad? Que hubo convivios, ¿verdad? Que hubo celebración de Año Nuevo, hubo muchas reuniones familiares entre Navidad y Año Nuevo. Y todo esto pues ha tenido consecuencias. Las consecuencias pues ha sido repuntes de casos, como por ejemplo el 12 de enero que estamos viendo que hubo un repunte de 1.809 casos reportados, que generalmente fue el día de mayor número de contagios, pero también vemos noticias de hospitales saturados, médicos agotados y también algunos de estos médicos o personal de salud también que ha sido contagiado. Y además podemos ver que este es un mapa, ¿verdad? Genómico que ve los genomas del virus en los distintos países. Eso nos permite visualizar la propagación del virus en tiempo real y los colores que vemos ahí, los diferentes colores, vamos a ver que generalmente corresponden a las diversas mutaciones que ha venido adquiriendo el virus. Y eso es importante, ya que también las diferentes variantes pues, nos han permitido saber cuáles son más infecciosas. Pero ¿qué ha dicho la OMS al respecto? Se dice más casos de COVID por conducta humana, no por variantes. Entonces, lo que ha faltado aquí es darle la importancia a dos simples palabras, que son bioseguridad. Bio, que significa vida, y seguridad, que es ausencia de riesgo o peligrosidad. Entonces, cuando hablamos de la bioseguridad, estamos hablando de un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos. La bioseguridad, ¿verdad? Lo que conlleva es el manejo de organismos vivos y materiales infecciosos, el manejo de químicos, drogas, radioisótopos, hormonas, también la protección ambiental y ahora que esta bioseguridad que generalmente se daba en el hospital o en las áreas de salud o en un laboratorio, también se ha trasladado, ¿verdad?, a la sociedad debido a esta pandemia. Entonces, como médicos, también podemos tener en algún momento un accidente laboral, generalmente por riesgo biológico, por algún virus, como por ejemplo hepatitis B. ¿Qué pasaría si yo me pincho, verdad, con una jeringa contaminada con hepatitis B? Puedo tener de un 6 a 30%, llegando hasta un 40% de infectarme. ¿Qué pasaría si fuera hepatitis C? Tengo un riesgo del 4 al 10% o VIH de 0.3 a 0.4%. Y estas cifras pueden cambiar, ya que también tenemos que tomar en cuenta el inóculo. Entonces, el personal de salud, ¿verdad? En algún momento también puede tener un riesgo, ¿verdad? Laboral, como por ejemplo, como estamos viendo actualmente con el SARS-CoV-2, en donde el médico, que es el que trata a los pacientes, en algún momento puede llegar a pasar a ser paciente. Como médicos es importante que sepamos las vías de transmisión de las infecciones. Entonces vamos a ver que se pueden transmitir por vía aérea. Generalmente va a ser por inhalación de aerosoles. Los aerosoles son partículas menores de 5 micrómetros que pueden permanecer en el aire durante periodos prolongados como varios minutos o incluso horas, viajar largas distancias con corrientes de aire. Por ejemplo, aquí pues los agentes infectivos podrían ser tuberculosis, sarampión, legionela, varicela. Sin embargo, siempre nos preguntamos si el SARS-CoV-2, entonces para ello, permítame comentarles de que se han hecho varios estudios y de esos estudios algunos dicen sí se transmite por vía aérea, otros dicen no se transmite por vía aérea. Entonces, ¿qué se ha visto? Bueno, en un estudio pues demostró que había ARN mensajero, ¿verdad? O ARN en el ambiente, ¿verdad? De un paciente que está hospitalizado con COVID. Sin embargo, no se sabe si realmente este ARN es infeccioso, o sea que todavía tiene todas sus capacidades como para transmitir la enfermedad o ser infeccioso. Entonces, por el momento, pues se
considera que sí en algún momento podría, ¿verdad?, ser aéreo. ¿En qué momento? Generalmente, ¿verdad?, cuando se hacen algunos procedimientos en el hospital, como por ejemplo cuando se coloca un tubo intercostal, como cuando se realiza una traqueostomía, como cuando se ventila a un paciente. Podría ser también por cuando estamos realizando nebulizaciones o incluso, ¿verdad? Se ha dicho también que puede ser como cuando se descarga el agua en un inodoro. Entonces, ¿qué se aconseja? Se aconseja que en el hospital, pues entonces el equipo de protección personal, pues tiene que ser diferente al que generalmente vamos a utilizar en la comunidad. Entonces vamos a ver ahora que también existe la vía por gotitas y eso generalmente se le llama microgotas a las partículas que son más grandes, que tienen un diámetro mayor de 5 micrómetros, a veces visibles para el ojo humano, producidas al escupir, estornudar o toser, que esas no van a quedar suspendidas en el aire y generalmente se trasladan solo distancias cortas, aproximadamente 1 metro, a través del aire. Y esto es por esa razón es que generalmente decimos hay un distanciamiento social como mínimo de 1 metro cuando se da esta vía de transmisión. Este requiere contacto cercano entre la fuente y la persona susceptible. Por ejemplo, ¿qué agentes infectivos podrían estar aquí? Pues está influenza, rinovirus, adenovirus y por supuesto también los coronavirus como el SARS-CoV-2. Otra vía de transmisión de infecciones es por contacto, que son salpicaduras o contacto con superficies contaminadas. Realmente vamos a hablar de fómites. Ocurren cuando las manos contaminadas se acercan a la cara y tocan las membranas mucosas, ojos, nariz y boca. Esta es quizás la vía de transmisión más importante, ya que realmente nuestras manos, ¿verdad?, son las que nos llevan, ¿verdad?, el agente infectivo hacia adentro al tocar nuestras mucosas. Esto también es importante, ¿verdad?, muy importante en el SARS-CoV-2 y por eso es la importancia de la higiene de manos. Otra vía, pues, es con la ingestión, ¿verdad? Como consumo de alimentos contaminados, como Shigella, Salmonella y amebas, ¿verdad? La inoculación directa también por punciones cortadas o pellizcos de mordiscos de animales o picaduras de insectos. Y ahora vamos a ver la bioseguridad en el laboratorio. ¿Qué es la bioseguridad en el laboratorio? Son combinación de equipo de seguridad, que son barreras primarias, facilidades e instalaciones de laboratorio, barreras secundarias, también el grupo de riesgo de microorganismos y técnicas y prácticas de laboratorio. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, veamos que las barreras dentro del laboratorio, hay barreras primarias que generalmente vamos a hablar cuando hablamos de protección personal, hablamos de barreras primarias. ¿Y qué conlleva la protección personal? Pues lleva bata, puede llevar guantes, mascarilla, protectores faciales, lentes de seguridad, cubre calzado, etcétera. O las barreras secundarias, ¿verdad? Eso ya estamos hablando del diseño de un laboratorio, que generalmente tiene que tener una adecuada ubicación de los sitios especializados, disponibilidad del material, equipo requerido. Algo también muy importante a tomar en cuenta es la clasificación de los microorganismos infecciosos por grupos de riesgo. Cuando hablamos de grupo de riesgo 1, hablamos de riesgo individual o poblacional escaso o nulo. Y la exposición a microorganismos pues tiene muy poca probabilidad de producir enfermedad. Un grupo de riesgo 2, generalmente vamos a hablar que el riesgo es individual moderado, pero poblacional bajo. Entonces, ¿qué significa? Que tiene poca probabilidad de riesgo grave, que existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. El grupo de riesgo 3, ya el riesgo es más elevado individual, o sea, yo sí me puedo enfermar, es un riesgo alto, pero poblacional bajo. Entonces, los patógenos que pueden provocar enfermedades, pero no se propaga de un individuo a otro y existen medidas terapéuticas y preventivas eficaces. Y el grupo de riesgo 4 ya es un individual, ¿verdad?, elevado y poblacional elevado. Y son aquellos patógenos que pueden provocar enfermedades graves, se transmiten fácilmente, no existen medidas terapéuticas y preventivas eficaces. Generalmente son letales, la mayoría, ¿verdad?, son muy letales, altamente letales, como podemos ver el ébola. Entonces vamos a ver que tenemos los niveles de bioseguridad, ¿ya? Que incluye aquí también lo que son los grupos de riesgo, ¿verdad?, de los agentes infectivos y
el nivel de bioseguridad que nos dicen qué prácticas y qué equipo necesitamos en un laboratorio. Vamos a ver aquí cada uno de ellos, de aquí en adelante. Sin embargo, pongamos atención solo que aquí tenemos el grupo 1 y el grupo 2, generalmente son, o nivel 1, nivel 2, generalmente son básicos. El grupo de riesgo del agente infectivo 3 y 4, generalmente vamos a tener un nivel de bioseguridad, o ya vamos a tener el nivel 3 y el nivel 4, que se llama contención. Entonces vamos a ver el nivel de bioseguridad 1. Generalmente se dice que son los laboratorios destinados a la educación. Son cepas definidas y caracterizadas de microorganismos viables que no se conocen como generadores sistémicos de enfermedades en humanos, como Bacillus subtilis, el virus de la hepatitis infecciosa canina, que puede producir hepatitis en el perro, sin embargo, en nosotros como humanos no nos produce nada. La E. coli cepa SCAT12 o también, ¿verdad? Podemos ver algunos protozoos, ¿verdad? Que también podemos recoger de un charco de agua y generalmente no nos produce enfermedad. En el nivel de bioseguridad 2, pues ya se trabaja con un amplio espectro de agentes infectivos de riesgo moderado. Adenovirus, hepatitis B y C, herpes virus, la mayoría de bacterias, parásitos y dermatofitos. Pueden provocar enfermedad humanas o animales, pero tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la población y el medio ambiente. Pueden provocar una infección grave. Generalmente existen también medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Y es adecuado cuando se trabaja sangre, fluidos o tejidos aún desconociendo la presencia de un agente infectivo. Ese nivel de bioseguridad es muy importante porque es el que se utiliza en el laboratorio de microbiología, pero también en todos los laboratorios, prácticamente en la mayoría de los laboratorios clínicos, este es el nivel mínimo de bioseguridad que debe tener. Entonces vamos a ver que en este laboratorio, ¿verdad? Ya cuando hablamos de un nivel de bioseguridad número 2, estamos hablando que debe tener, ¿verdad? En la puerta el símbolo internacional de peligro biológico y que generalmente eso nos indica que se van a manipular microorganismos del grupo de riesgo 2 o superior, de acuerdo al nivel. En este caso, pues estamos hablando del nivel 2. Pero si tengo un nivel 3, pues también, ¿verdad? Vamos a tener siempre este símbolo internacional de peligro biológico. Si trabajo en un 4, también va a estar ese símbolo internacional de peligro biológico. Entonces aquí podemos ver un laboratorio del nivel de bioseguridad número 2, en donde podemos ver en la puerta que tiene el símbolo internacional de peligro biológico. Vemos que también tiene que tener un espacio suficiente para realizar el trabajo. Hay un distanciamiento, ¿verdad? Incluso entre persona y persona. Tiene que tener también, ¿verdad? El trabajo se debe realizar en condiciones de seguridad, como por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que tener un suelo antideslizante, buena iluminación. Generalmente las paredes son lavables. El lavamanos está en la parte más externa, ¿verdad? Cerca de la puerta. Y generalmente también se utiliza una cámara de seguridad biológica. Y esta cámara es importante porque podemos ver que en la parte interna de esta cámara se puede trabajar los agentes infectivos, como por ejemplo, ahí se está realizando un cultivo posiblemente de bacterias. La cámara de seguridad biológica, como podemos ver aquí en el tipo 1, pues vamos a ver que ingresa el aire del exterior o el aire del ambiente, pues el aire que se está trabajando allá adentro, pues se contamina con las bacterias, virus, etcétera, que se esté trabajando. Y esto generalmente va a salir a través de un filtro, o sea, ya va a pasar ese aire contaminado a través de un filtro para que salga al exterior ya filtrado, ese aire filtrado y limpio. Entonces vamos a ver en el tipo 2 que también ingresa el aire ambiente, sin embargo, ese aire contaminado pasa por un filtro, ¿ya? Que puede regresar nuevamente ese aire ya filtrado o simplemente salir ese aire contaminado por otro filtro hacia el exterior. O sea, contiene dos filtros, uno hacia el exterior y uno hacia mi material que voy a trabajar. Y esto es con el fin de que no se me contamine el material que estoy trabajando. El nivel de bioseguridad 3, pues ya hablamos de microorganismos del grupo de riesgo 3, con grandes o cuando se trabaja con grandes volúmenes o concentraciones de microorganismos del grupo de riesgo 2.
Son agentes que pueden producir enfermedades humanas o animales graves, como por ejemplo la gripe aviar o porcina, antrax, tuberculosis, brucelosis, dengue, VIH, enfermedad de las vacas locas, tularemia, o actualmente pues ya se tiene eh, el SARS-CoV-2 dentro de este nivel de bioseguridad. Aquí vemos también un ejemplo del nivel de bioseguridad 3. Generalmente vamos a ver aquí también siempre el símbolo de internacional de peligro biológico en la entrada. Vamos a ver que tiene una antesala, ¿verdad? Ingresa por una puerta y tiene una antesala. Luego ya puedo ingresar al laboratorio a trabajar. Generalmente eso también tiene una presión de aire negativa. ¿Qué significa eso? Lo que significa que generalmente esa presión es menor que la que está en el exterior. Y esto es de esta manera para que realmente no se vaya a filtrar ese aire. Si fuera una presión positiva, se filtraría el aire, el que podría filtrarse hacia el exterior y infectar otras áreas. Entonces se tiene esa presión negativa, pero no solo eso, sino que también se tiene un flujo constante que viene desde afuera hacia adentro del laboratorio, llega hasta el fondo y generalmente ahí hay algunos filtros, ¿verdad? Que realmente van a sacar ese aire contaminado. Ya a través de ese filtro, pues ya pasa desinfectado hacia afuera. Entonces veámoslo aquí. Entonces veamos aquí que el personal de salud que ingresa a esta sala, vamos a ver que tiene que llevar una vestimenta y encima su bata. Al ingresar también, ¿verdad? Sabemos que va a pasar lo mismo, que hay presión negativa, también que hay un flujo laminar que generalmente conduce en una sola dirección el aire y de forma ordenada. Pero entonces al ingresar, lo que hace es quitarse toda la ropa y colocarse una ropa de trabajo. Muchas veces esta puede ser, ¿verdad? Desechable y alguna que otra pues puede ser reutilizable. Trabaja en la cámara de seguridad biológica. Posteriormente, ya para salir, entonces, ¿qué hace? Sabemos que está contaminado todo ese ambiente. Entonces, lo que hace es que todo el material, la ropa, el equipo, generalmente la va a esterilizar, ¿ya? Entonces la va a meter en un autoclave que generalmente va a ser que es como una olla a presión, generalmente va a llevar a 121 grados centígrados o generalmente también puede existir ahí mismo un incinerador, ¿verdad? Que puede llegar a eliminar todo lo que esté contaminado. Posteriormente pues pasa a ducharse, después de quitarse todo lo que dijimos, ¿verdad? Pasa a ducharse y ya se coloca su ropa, su bata y ya puede salir. Y aquí vemos a una persona, ¿verdad? Trabajando en un nivel de bioseguridad 3. Nivel de bioseguridad 4. Aquí se trabaja con agentes peligrosos o tóxicos que representan un alto riesgo de enfermedades que ponen en peligro la vida y se transmiten con facilidad para los cuales no existen vacunas o terapia. Entonces vamos a hablar aquí del virus sin nombre, Marburgo o ébola, algún virus que salga nuevo y que generalmente tenga alguna alta letalidad. Este nivel de bioseguridad, ¿verdad? En el laboratorio, pues realmente lo trabajan muy pocos países. Por ejemplo, aquí en América, pues hablamos de solo Brasil y también Estados Unidos. Algo importante es que ese nivel de bioseguridad generalmente se trabaja en un edificio independiente y que generalmente tenemos que utilizar una cámara de seguridad biológica de clase 3. Esta cámara es importante ya que lo que contiene es que tiene filtros, ¿verdad? Interior y exterior, ¿verdad? Pero también tiene estos orificios que se pueden ver ahí en la imagen y que lo que tienen ahí son unos guantes especiales o unos brazos especiales, ¿verdad? Que cubren directamente la mano del personal. Además, también ahí mismo dentro de esta cámara puede tener incinerador y también puede tener lo que es el autoclave para esterilizar de una vez ahí el material que se está trabajando. Y esta es la cámara, ¿verdad? De seguridad biológica que se utiliza en este nivel de bioseguridad 4. Aquí podemos ver entonces que el médico o el personal de salud pues ingresa de la misma manera que ingresó
en el nivel de bioseguridad 2 y 3, realmente con su vestimenta, una bata, también la presión negativa, el flujo laminar, ingresa y se quita completamente la ropa, se ducha, luego se coloca, ¿verdad? Una vestimenta especial para trabajar, ¿verdad? Previo a entrar al laboratorio, en donde hay una antesala. En esa antesala, pues simplemente pues, se pueden tomar, discutir resultados, tomar notas del trabajo. Es un área de trabajo. Ahora sí, posteriormente, del lado izquierdo podemos ver que ya se coloca un traje especial que es completamente impermeable, ¿ya? Y que generalmente no permite los pinchones. Este traje se debe, ¿verdad? Duchar, ¿verdad? Con unos químicos especiales para descontaminar y ya poder entrar al laboratorio y utilizar la cámara de seguridad biológica tipo 3. Ahora para salir, nuevamente se debe duchar, luego, ¿verdad? Deja el traje, posteriormente ya entra a la sala antesala, luego se va a quitar la ropa, se ducha, se vuelve a colocar ya la ropa para poder salir, se coloca su bata y ya puede salir al exterior. Entonces, como podemos ver acá, ese es el traje especial que se utiliza. Generalmente lleva respiradores autónomos, o sea, ahí les va a llegar el oxígeno. Y esto es porque generalmente van a ser aquí agentes infectivos que produzcan aerosoles. Entonces, generalmente pueden ser letales y por eso es que se tiene que trabajar en este nivel. Los guantes, pues vamos a ver que son más resistentes. Generalmente es un traje completamente impermeable y podemos ver ahí que se está duchando. Entonces, la bioseguridad realmente nos ayuda a reconocer los riesgos, ¿verdad? Que de los agentes infectivos, así como las vías de transmisión, qué nivel de bioseguridad es el adecuado para trabajarlo, qué riesgo tengo yo como médico, ¿verdad? ¿Ya? O qué equipo de protección personal debo utilizar de acuerdo al agente infectivo. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque también existen los accidentes, ¿verdad? Accidentes laborales, en donde pueden poner en riesgo la vida de una persona o, así como en este caso, pues le amputaron las manos a una empleada del hospital debido a que se infectó, ¿verdad? Sus manos, entonces tuvieron que amputarlas. Pero también, ¿verdad? Como actualmente con la pandemia, pues podemos ver que nuestros médicos también se están infectando y hay muchas causas y entre ellas podemos ver que decimos, bueno, el médico se protege con sus pacientes, pero muchas veces tiene sus convivios, tiene sus celebraciones, ¿verdad? De cumpleaños con sus compañeros o en lugares, o a veces tenemos que comer incluso en lugares muy cerrados con nuestros mismos compañeros. También, ¿verdad? Cuando no se nos da un equipo de protección personal adecuado, también corremos el riesgo también de infectarnos, como podemos ver en estas imágenes. Em, o también muchas veces el cansancio, ¿verdad? El cansancio hace cometer errores que después también nos pueden costar la vida, ¿verdad? El cansancio, ¿por qué? Porque hay demasiada gente que hay que ver, porque hay mucha gente, como hablamos ahorita, los hospitales saturados, ¿verdad? Con COVID-19 y muy poco personal. Entonces son varias las razones, pero ¿qué es lo importante? Que no olvidemos que es esencial mantener, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad. Entonces, se deben tomar muchas medidas, ¿verdad? Entre ellas la higiene de manos, tener un equipo de protección personalizada de acuerdo al riesgo del agente infectivo, el tener hábitos, ¿verdad? Hábitos de higiene, como por ejemplo el sonarme la nariz, ¿verdad? Pero con una toalla de papel que pueda descartar y como sabemos que existe el contacto posteriormente, pues higienizar mis manos. También el manejo, ¿verdad? De lo que son las muestras, el tener el símbolo de seguridad biológica también, de acuerdo a lo que se esté manejando. Algo también es muy importante es la higiene del ambiente, ¿verdad? Las personas que nos ayudan a limpiar también son muy importantes en esta enfermedad y como así como en todas las enfermedades de transmisión. Estamos hablando también de la descontaminación, ¿verdad? De los equipos médicos también es muy importante. Entonces vamos a hablar que el principio de bioseguridad son las buenas prácticas. No me contagio y no contagio.
Entonces, en el laboratorio, ¿verdad? Si regresamos al laboratorio, pues, ¿qué tenemos que tener? Aunque también esto va para la vida, también, ya que también en un hospital lo debo hacer. Debemos tener una higiene de manos, usar bata con botones cerrados, el uso de mascarilla, uso de careta, actualmente hay lentes protectores, zapatos cerrados. En la mesa se debe trabajar solo materiales de trabajo, no nos debemos sentar en la mesa de trabajo. No debemos comer, beber, fumar, manipular lentes de contacto. El cabello debe estar recogido, no debemos utilizar cosméticos, aretes largos, anillos, pulseras. Vamos a ver que también el uso de bata es siempre. No debemos tocar los materiales reactivos sin guantes y son críticos la higiene de manos y uso del equipo de protección personal de acuerdo al riesgo del agente infectivo a trabajar. No debemos usar las batas fuera del laboratorio y eso también va al hospital. No debemos utilizar las batas fuera del hospital. Debemos mantener la distancia como mínimo de 1 metro, ya vimos aquí, ¿verdad? Para evitar lo que es la transmisión por gotículas o por gotas. También debemos evitar las muestras de afecto, ya que lo que podemos hacer es infectar a a un ser querido. Mantener el orden y limpieza, descartando los materiales contaminados en recipientes adecuados, lo que llamamos normalmente el guardián o las bolsas rojas. Descartar materiales no contaminados en la basura normal. Descontaminar adecuadamente las mesas de trabajo luego de finalizar y cada vez que se derrame material. Avisar inmediatamente al docente responsable cuando hay algún accidente. Y algo crucial es la higiene de manos, ya que es es una de las medidas más importantes para prevenir y controlar la diseminación de la enfermedad. Y se puede realizar de dos formas, el lavado con agua y jabón y la sanitización con preparado de base alcohólica. Entonces, ¿cuándo debo realizar higiene de manos? Se debe realizar antes y después de la atención directa a un paciente o al ingresar y salir del laboratorio. Antes e inmediatamente después de sacarse los guantes, después de tocar cultivos como sangre, cultivos de sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, piel no intacta, elementos contaminados, incluso si se usan guantes. Cuando se pasa de un sitio corporal contaminado a un sitio limpio durante la atención de un mismo paciente, después del contacto con objetos inanimados en la cercanía inmediata al paciente. Entonces, la OMS nos ha enseñado, ¿verdad?, cómo debemos lavarnos las manos y tener unas manos seguras. Esto generalmente lleva 40 a 60 segundos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como podemos ver aquí en las imágenes, vamos a ir, ¿verdad?, de una en una. Primero debemos de mojar las manos con agua. Posteriormente, pues ya aplicamos una cantidad, ¿verdad?, de jabón en nuestras manos. Luego frotamos las palmas de las manos entre sí. Luego vamos a frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y repetimos solo que al revés. Posteriormente frotamos las palmas de las manos entre sí, entrelazando los dedos. Luego vamos a frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra mano y luego lo hacemos al revés. Luego vamos a frotar con un movimiento de rotación el pulgar, o sea, jamás se nos debe olvidar el pulgar. Entonces vamos a rotar, ¿verdad?, el pulgar izquierdo, luego el derecho y luego vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo lo contrario posteriormente y luego vamos a enjaguar las manos con agua. Nos vamos a secar con una toalla desechable, o sea, una toalla de papel. Y con esa misma toalla vamos a cerrar la llave y ya tenemos unas manos limpias y seguras. Por favor, como tienen en el taller, ¿verdad? La tarea de ver el video que está en el link que está aquí abajo. Ahora vamos a ver cómo desinfectarse las manos, o sea, higiene de manos, pero con base a alcohol. Entonces vamos a ver que tenemos que tener una concentración de alcohol mayor de 70%. Recordar que no es efectivo en manos visiblemente sucias. Se recomienda utilizar este método de sanitización hasta en 4 a 5 ocasiones. Después de ello se recomienda realizar lavado de manos con agua y jabón. No se debe usar si el patógeno es Clostridium difficile. Esto es porque generalmente genera esporas y esas esporas, ¿verdad?, no se eliminan con el alcohol, solo al lavarme las manos con agua y jabón. Y el lavado
y la higiene de manos con alcohol debe durar de 20 a 30 segundos. Veamos rápidamente acá que en la primera imagen primero debo depositar, ¿verdad? En la palma de la mano una cantidad adecuada de alcohol. Posteriormente vamos a ver que se deben frotar las manos entre sí. Luego vamos a frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Luego vamos a frotar las palmas de la mano entre sí y con los dedos entrelazados. Viene siendo prácticamente lo mismo. Frotes el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta y luego lo hacemos al revés. No nos olvidemos del pulgar, ¿verdad? Vamos a frotar pulgar derecho, pulgar izquierdo y posteriormente pues vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la punta de la palma de la mano izquierda y viceversa. Y cuando ya esté seco, ¿verdad? Entonces ya estamos con unas manos seguras. Por favor, también ver el video. También es importante actualmente las mascarillas médicas o quirúrgicas. Estas generalmente se van a utilizar en entornos en los que no se realizan procedimientos generadores de aerosoles. Estas mascarillas filtran gotículas de 3 o más micrómetros de diámetro. No se deben usar mascarillas con válvulas de expiración. Esto lo que van a hacer es puede infectar a otras personas. Entonces la parte, ¿verdad? Delantera generalmente es el que tiene el color más fuerte y la parte trasera generalmente es más opaco. Y ahora vamos a ver el uso correcto de la mascarilla quirúrgica o médica. Higienice las manos antes de ponerse la mascarilla. Colóquese la mascarilla con cuidado y asegúrese que cubre la boca, la nariz y el mentón. Se ajusta bien al puente nasal. Se debe atar firmemente o sujetar detrás de las orejas. Ahora para retirar la mascarilla debemos hacerlo de manera apropiada también. La vamos a soltar desde atrás de los cordones laterales o los cordones laterales. Eso es importante, no tocar la mascarilla, jamás tocar la mascarilla en la parte de enfrente. Debemos desechar la mascarilla quirúrgica, si esto es un solo uso, higienizar sus manos inmediatamente después de desechar la mascarilla. Por favor, también ver el video. Las mascarillas respiratorias filtrantes, estas son diseñadas para proteger contra el 95% de las partículas en el aire cuando se prueban contra partículas de 0.3 micrómetros. Por eso es que se llaman N95 y esas son de Estados Unidos y que son certificadas por la CDC. También hay otras, ¿verdad? Como la FFP2, que es europea, la KF94, que tiene un filtro coreano, la KN95, que es china. Generalmente estas se deben utilizar en procedimientos generadores de aerosoles. Vamos a ver también cómo se coloca al ver el video. La colocación de la protección ocular o protección facial, pues también va a ser importante cuando se generan procedimientos que pueden producir salpicaduras, sangre, fluidos corporales o secreciones, incluso también cuando muchas veces hay aerosoles. Entonces vamos a ver que la señalización también en el laboratorio es importante, ya que debemos tener alguna señalización dentro del laboratorio de acuerdo al nivel, pero como por ejemplo, si se trabaja material radioactivo, tenemos que tener este signo, ¿verdad? O este símbolo que vemos aquí amarillo. También cuando se trabaja material corrosivo, si es tóxico, si es líquido inflamable, el riesgo biológico que ya vimos que es a partir del nivel 2, es prohibido utilizar celular, fumar, comer, prohibido el ingreso a animales o si es algún material es reciclable. Entonces, como hemos visto, la bioseguridad es un conjunto de normas que nos proporciona una protección adecuada para controlar la fuente de contagio y así disminuir los riesgos de infección. Hemos visto que la importancia entonces, ¿verdad?, de utilizar una bata, el tener la protección facial ocular, la mascarilla, la higiene de manos, por qué debo tener un distanciamiento físico, lo importante de no tocarme la cara, los hábitos al toser y estornudar son muy importantes también para no transmitir la enfermedad o seguir contagiando, la ventilación apropiada. Las pruebas de laboratorio, el rastreo de los contactos, el aislamiento, el equipo, ¿verdad? De protección personalizada.
Y para ir finalizando, pues dicen que vamos a evolucionar, ¿verdad? Y que en el 2021 pues nos van a cambiar nuestras orejas. Esperamos que no sea cierto. Bueno, agradezco mucho su atención y de agradecerle también a Dios, ¿verdad? Por permitirme ver sus maravillas. Ese es un amanecer en los Cuchumatanes. Esta es la bibliografía, ¿verdad? Que si ustedes quieren, ¿verdad? Ir a buscar cualquiera de ellas, aquí está la bibliografía. Si tienen alguna duda, pues aquí está mi correo, ¿verdad? Institucional. Con mucho gusto, pues trataré de resolverles. Muchas gracias.